mercaderes religiosos que pasan por Jalapa de diversas maneras y a diversos ritmos, ¿no? Entonces también vamos a ver en este pueblo una serie de mesones, una serie de hostales que van a estar alojando a esta población flotante, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, no es dejar de lado el ámbito cultural y sobre todo hacer énfasis en la cuestión religiosa, porque estamos hablando de una población que, si bien tiene objetivos materiales importantes, también es una sociedad con objetivos espirituales de trascendencia. Antes de estos tiempos, estamos hablando de que la religión estaba muy presente en la vida cotidiana de las personas, y esto también se ve reflejado en la disposición de los diversos templos de la ciudad. Bueno, principalmente para lo que es la cuestión religiosa tenemos que dividir en dos tipos de clero, ¿no? El clero regular, que era un clero que seguía una regla que se establecía por medio de su fundación y que lo diferencia del otro clero llamado secular, que es el clero para las personas, para el siglo. Secular viene de la palabra seculorum, que quiere decir siglo, que también en la época se tomaba como mundo. Entonces tenemos que para el clero regular, para aquellos religiosos que estaban bajo una regla, había dos conventos: el de San Francisco, que estaba localizado en este actual Parque Juárez, y el convento hospital de San Juan de Dios, que existió en donde hoy está el Palacio de Gobierno. Esos dos eran los conventos que había en Jalapa. Y bueno, para el clero regular teníamos una parroquia, la de la Inmaculada Concepción, que estaba donde hoy en día es nuestro templo catedral, bueno, el templo catedral de Jalapa, y posteriormente una serie de capillas: la del Calvario, la de Santiago Apóstol, que era de la comunidad de la República de Indios de Jalapa, la de San José, la del Rosario, que es anexa a la parroquia. Hoy en día podemos ver ese templito que donde está anexo a la catedral, ¿no? Y en esta época estaban dos iglesias en proceso de construcción, pero que nunca fueron terminadas: la de San Juan Bautista, que estaría localizada en la unión de las actuales 20 de noviembre y Jalapeños Ilustres, y la de Jesús Nazareno, que sus paredes se encontraron en la manzana que hoy en día forman las actuales calles de Revolución, Juárez, Altamirano y Clavijero. Al mismo tiempo también existía, bueno, ya para finales de la colonia, fue la última concesión del clero secular para Jalapa, una casa de ejercicios llamada San Ignacio, donde hoy está la escuela normal, y que mucha historiografía que se ha escrito sobre Jalapa la asume como un convento. Esto no es así. Ya ha habido otras investigaciones, y ahí hay un libro que quisiera recomendar, de un autor llamado David Carvajal López, La política eclesiástica del Estado de Veracruz, donde él con documentación prueba que esto no era un convento sino una casa de ejercicios. Entonces, son datos que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente también no podemos obviar la escuela para niñas, o para beatas, que estaba localizada en la antigua calle Tecuanapa, que hoy conocemos como El Beaterio. Siguiente, por favor. Bueno, hemos hecho un análisis o hemos hecho una descripción somera sobre 4 ejes de articulación de la Jalapa de finales del siglo XVIII. Pero también es importante que tengamos en cuenta eventos históricos que le dan movimiento también a todos estos ejes, ¿no? Entonces tenemos que en esta época en Jalapa están ocurriendo eventos muy importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, tenemos obviamente las ferias de comercio, que han sido muy platicadas, han sido muy abordadas por la historiografía, que fueron eventos comerciales que dejaron una mejora material a la población jalapeña, ¿no? Gracias al comercio que se hacía de ultramar y que se venía a hacer en Jalapa, pues las casas crecieron, las calles se ampliaron y hubo diversas mejoras materiales. Posteriormente, otro evento que tenemos que tener en cuenta en esta Jalapa es la división del curato. Para 1769 hay una familia que se empeña en que Jalapa ha crecido de su población y de toda su estructura urbana lo suficiente para poder albergar otro curato. ¿Qué quiere decir con curato?
Hablamos de los templos que había en Jalapa, que eran numerosos para su época, pero estos templos estaban administrados solamente por un cura. Entonces, hay una familia que promueve que exista otro curato, otra persona que administre estos servicios eclesiásticos y que crea un sinnúmero de eventos que hay que considerar. Uno de los más importantes, un motín por parte de la población indígena en 1773. Este motín es auspiciado por esta misma división. Cuando se aprueba por parte del obispo de Puebla la división del curato de Jalapa, los primeros en protestar son los indígenas. ¿Por qué lo hacen? Porque les toca hacer, como se ha dividido el curato, ya hay 2 iglesias parroquiales, a ellos les toca hacer trabajo doble y de gratis. Entonces ellos en funciones de iglesia, en funciones de Semana Santa, de Corpus Christi, de Navidad, etc., tenían que preparar la enramada, tenían que preparar los arcos, tenían que preparar el tapete, tenían que preparar muchas cosas para una iglesia. Cuando desde Puebla se aprueba la división del curato, pues hay que hacer el trabajo 2 veces. Entonces, en un inicio, la República de Indios de Jalapa aceptó esta división porque así le pareció conveniente, pero después se dio cuenta que eso no llegaba a nada y pidió que el curato volviera a ser como estaba, lo cual ocurre en 1774, ¿no? Entonces, pero es un evento que va a afectar a la población, sobre todo a la indígena en Jalapa, ¿no? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el establecimiento de un ayuntamiento de españoles en el periodo de 1791 a 1794. Esta fundación es importante porque surge un órgano de gobierno local que se va a preocupar por la imagen de la ciudad. Una vez que se da el título de Villa a Jalapa en estos años, pues la categoría del pueblo sube, deja de ser pueblo para convertirse en villa. Entonces este cambio no debe tomarse a la ligera, ¿no? Es un cambio político, es un cambio jerárquico y por lo tanto también es un cambio de imagen en la población. ¿Qué quiere decir? Las autoridades que se crearon o que se fijaron en este ayuntamiento van a buscar que Jalapa tenga otra imagen, ya no de pueblo, sino ya de villa. Ya una villa de españoles que tiene que ser limpia, que tiene que ser ilustrada, que tiene que ser moderna. Entonces vamos a ver que la fundación de esta institución va a afectar el devenir de la población. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta son los acantonamientos de tropas. Estos ocurren en el periodo de 1799 a 1810. ¿Qué son los acantonamientos de tropas? Bueno, es la reunión de grupos militares ante un posible panorama de guerra. Volvemos a incidir en que Jalapa se encontraba en un circuito comercial importante. Entonces, las colonias de España siempre tuvieron una amenaza de las potencias europeas, de Inglaterra, de Francia, de Portugal. Siempre fueron potencias que estaban buscando controlar los dominios españoles. Entonces, cuando había una amenaza de guerra o había una amenaza de intervención de alguna de estas potencias, se convocaba a la defensa. Y todas las costas veracruzanas fueron testigos de la construcción de cuarteles, de fortificaciones, de caminos y también de la presencia de militares. Jalapa no fue la excepción. En estos años que les estaba comentando, llegaron muchos militares, muchos de ellos se van a conocer aquí en Jalapa y van a después ser insurgentes en la guerra de independencia, porque se están reuniendo aquí en Jalapa, ¿no? Entonces, el traer, estamos hablando que estas tropas cuando llegaban a alistarse a Jalapa, estamos hablando de 2.000 personas. Y la población de Jalapa en estas fechas, estamos hablando de 3.000 personas. Entonces, que de repente, de un día para otro, si nos hacemos una analogía y nos trasladamos al día de hoy, que hoy en día somos ya casi 600.000 y que de bolón nos lleguen 400.000, entonces imagínense dónde los ponemos, en dónde los acomodamos. Entonces este acantonamiento de tropas es muy importante tenerlo en cuenta porque llega mucha población a la villa, ¿no? Entonces se tienen que componer las calles, se tienen que crear cuarteles, se tienen que crear habitaciones para todo este grupo de militares. Y bueno, pues también está el proceso de crisis de la monarquía hispana que derivará después con los procesos de independencia, ¿no? También es importante. En 1808 surgen una serie de debates para ver qué es lo que se va a hacer con la relación con España y eso va a mantener a la gente en una actitud pública, en una actitud de debate y en una constante discusión sobre el orden establecido. Entonces, estos eventos históricos tenemos que tenerlos en cuenta para darle perfiles a Jalapa.
Y como ustedes se dieron cuenta, con todo lo que se habló, es una Jalapa muy distinta a la actual. Entonces, en esa Jalapa existieron una serie de manantiales y recursos hidráulicos que van a tratar de ser controlados. La siguiente, por favor. Bueno, cuando estamos hablando de manantiales en Jalapa, y sobre todo en esta época, tenemos que tener en cuenta que se trata de que los manantiales son parte de un sistema hidrológico importante, ¿no? Un ciclo de agua perfecto que surge desde el Océano Atlántico y sus evaporaciones llegan a chocar con la Sierra Madre Oriental y derraman todo este líquido nuevamente al mar. Entonces, en ese camino de ese ciclo del agua, en ese camino es donde surgieron diversas tomas de agua, y sobre todo aquí, que es una zona rocosa, una zona volcánica, la cual sirvió para dar perfil a muchos manantiales, ¿no? Entonces, la fundación de Jalapa se hace en el siglo XVI. Ojo, no vamos a entrar aquí en debates de que si estamos celebrando 700 años y esas cosas. Vamos a hablar de la Jalapa novohispana, y esa Jalapa novohispana no tiene otra fundación que en el siglo XVI. Y cuando esta Jalapa novohispana se funda, se buscan accesos al agua, porque es importante para una población tener el acceso al preciado líquido. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los manantiales para esta Jalapa? Son muy importantes. Están en 1760, estos manantiales están a flor de piel, se podría decir. Están a cielo abierto, a la vista de todos. Son parte importante del devenir. ¿Y cómo podemos detectar esta importancia? Bueno, en la documentación histórica que está disponible hasta nuestros días, ¿no? Y una de esa documentación histórica es el archivo notarial. Y dentro de ese archivo notarial vamos a encontrar muchas referencias a los manantiales, ya sea como elemento que delimita terrenos, o ya sea como motivo de negociación para alguna merced o alguna disposición de agua. Bueno, quisiera yo traer aquí, traigo aquí mi acordeón, pero es importante que diga yo esto. Se podría decir una apreciación de un testigo de la época. Estamos hablando de Pedro Alonso de Curly. En 1774 dice: parte de la superficie del pueblo es fangosa y otra pedregosa. Ambas tienen arena muy fina y blanca, a través de la cual se filtran las corrientes de agua potable. Estas son abundantes en toda la localidad. Entonces vemos que un testimonio de la época nos está confirmando lo que estamos mencionando, ¿no? El agua corría libre, el agua corría por las calles, el agua era limpia y estaba en demasiada abundancia. Y con respecto a las referencias del archivo notarial, pues les comparto algunos ejemplos. No puedo listarlos todos porque tampoco puedo tenerlos aquí 6 horas. Entonces, voy a ir con algunos ejemplos nada más. José Antonio del Castillo, en 1763, vendió a Francisco de Torres una casa con todo y solar, y en los linderos que se delimitan en este archivo para las dimensiones del terreno, menciona que uno de los límites está al oriente con el caño de agua de Tecuanapa. Entonces vemos que es una referencia importante, ¿no? Otra también menciona que el síndico don Bartolomé Salvo, estamos hablando del mismo año, vendieron a Bernardo Sandría una casa ubicada en el barrio de Techacapan y que linda al sur con la calle que va rumbo al chorro de agua. Entonces vemos que la población tenía contacto con el agua, ¿no? Incluso también en el archivo histórico municipal hay una referencia del ayuntamiento que dice: la abundancia de agua que hay en este barrio de Techacapan, tanto por la fuente de este nombre como por las que tienen en corrientes las más de las casas inmediatas, hacen desperdiciar los derrames o sobrantes de la merced que se me concedió por este ilustre ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Nos está hablando de que no solamente hay manantiales que están soltando bastante agua, sino que también en los alrededores hay una disponibilidad de agua bastante importante, ¿no? Y bueno, aquí lo dice el testimonio, ¿no? Que es abundante y que se derrama por todos lados. Bueno, siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los principales afluentes que había en esta Jalapa de finales de la colonia? Bueno, tenemos en primer lugar, no podemos mencionar otro primero más que el que está en el centro del poblado, que es Tecuanapa, ¿no? A partir de este chorro
de agua, un fuerte chorro de agua, como lo describen